¿Sí? Hola, buenas tardes. Voy a intentar contaros desde un punto de vista un poquito más si quieres, pues técnico o de la elaboración de la historieta propiamente dicha, lo que es la línea clara, que es como se ha dado en llamar el estilo que desarrolló como introducción quería comentar que la palabra línea clara, o el concepto, la denominación línea clara, pues podemos decir que es bastante posterior a lo que fue el dibujo de las aventuras de Tintín. Nació en el año 77 en la exposición Tintín en Rotterdam. Lo inventó el dibujante George Schwartz, y George Schwartz pues, se sacó el concepto de línea clara para designar la manera de entender la historieta, de hacer historieta de Jen, crea ese concepto y al lado del cual, o alrededor del cual se aglutina una nueva corriente que había por entonces, que era la línea clara moderna, podemos decir, con dibujantes como Floch, Chaland, Tedrenoir, etc. Pues aquí en España coincidió con una corriente con dibujantes que alrededor de la revista Cairo pues, desarrollaron la línea clara de los 80, como pueden ser pues, Miquel Beltrán, Daniel Torres, Michel Moore y muchos otros, ¿no? Escaramuz. El origen hay que buscarlo en el y la mayoría de los autores lo que consideran a los anteriores autores de línea clara como precursores, como Alain Saint-Aubin, que hizo la serie Epus, que fue una de las referencias que sirvió a Hergé para desarrollar su estilo. Hergé desarrolló el estilo en la primera parte del siglo XX, basándose en su propia sensibilidad, en Alain Saint-Aubin y en otras influencias como pudieron ser los dibujantes norteamericanos, Richard McKay, el autor de Little Nemo, George McManus, que asombra a veces al que no lo conoce y ve Educando a Papá, Bringing Up Father, y dice, hombre, pues se parece mucho a Tintín, ¿no? Pues esa influencia estaba ahí. Admiraba mucho a los americanos, a estos dibujantes americanos por la claridad con la que ponían la narración. Y luego, por último, la otra influencia importante fue el dibujo chino. A través de su amigo Chan Chun-yen, pues se fijó en el dibujo chino e incorporó cosas del dibujo chino. ¿Qué es lo que hay en la línea clara del dibujo chino? Pues una especie de equilibrio entre la minuciosidad y la simplicidad, es decir, hacer cosas simples que a la vez tengan detalle y que una cosa no estorbe a la otra, ¿no? Y luego la armonía y el movimiento, es decir, conceptos que en el arte clásico están muy presentes y que la historieta todavía no tenía muy incorporados como lenguaje cuando Hergé empezó, que era los albores de lo que fue el séptimo arte, ¿no? Y entonces vamos a arrancar ya por lo que son los rasgos principales de ese lenguaje, ¿no? En lo que hay una especie de consenso, ¿no? Es decir, cosas que caracterizan la línea clara. ¿Qué es línea clara y qué no lo es? Pues hay una serie de cosas en las que estamos todos un poco de acuerdo, que son, por ejemplo, conceptos generales, limpieza, claridad y legibilidad, como una especie de cosas abstractas que quería él alcanzar. La limpieza, pues le preocupaba que tuviera un aspecto ordenado. Claridad, en función sobre todo de la narración. No se trata de hacer dibujos fantásticamente bonitos por el hecho de hacerlo, sino que todo está justificado. Es decir, yo como dibujante, esto me ha influido mucho porque yo llevo dibujando desde los 7 años, como saben aquí mi padre, mi hermano, que están ahí. Sin embargo, que yo recuerde, nunca he colgado dibujos en las paredes de la casa, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Porque los dibujos que yo he hecho nunca han sido para recrearse, qué dibujo, no, sino que eso era para hacer que una historia que yo estaba contando quedase clara. Entonces, inconscientemente he seguido ese criterio. Y por último, la documentación como algo riguroso que da verosimilitud a la historia. Como
dibujo, propiamente dicho, el primero sería el empleo de la línea. Como dice la propia palabra línea clara, la línea como elemento que es el que sirve para definir una forma, ¿no? Este dibujillo lo hice para explicar un poco esto. Aquí tenemos una forma que se me ocurrió, que es como una lámpara de globo. Entonces, a la izquierda lo tenemos dibujado solamente por medio de las sombras propias de la bola y la sombra arrojada de la bola. No hay una sola línea. Cómo le da la luz a la bola en cada punto y las sombras que hay son las que definen la forma. La línea clara lo que hace es que la define por el contorno. Entonces, eso lo caracteriza porque como veremos, es el lenguaje que, salvo excepciones, como decía antes, pues le sirve para contar sus historias. Aquí he puesto el interruptor con toda la intención, porque esto me sirve para explicar que de esta manera dibuja muchos más detalles de todas las cosas. Y esto es realista, este dibujo es realista, pero ¿cuál de los dos es más realista? Es decir, este es más descriptivo, porque gracias a que no tiene sombras, le permite dibujar muchas más cosas, ¿no? Es lo que llamaría, yo me he inventado la palabra, realismo no fotográfico o suprafotográfico. Ahora yo, por ejemplo, puedo hacer un dibujo de este estilo y luego con el método de la línea clara, y siempre definiré más con el dibujo de línea clara porque lo cuento todo lo que estoy viendo, ¿no? El trazo se emplea sin sombras. Aquí he puesto un dibujo de Pilotón, que es un autor de la línea de la lista de la escuela de Marcinelle belga, que publicó la lista Spirou. Entonces aquí, pues Pilotón, ¿qué hace? Dibuja a través de las sombras. Es decir, para definir este sombrero o esta mala, o la mano, que está llena de rayitas, desde allí de atrás a lo mejor no se ve, pero se trata de utilizar la sombra, esto es la pierna, y está dándole al interruptor de un coche, ¿no? Del encendido de un vehículo. Utiliza esas sombras. Entonces yo ahora lo que voy a intentar hacer aquí, que no lo he ensayado, la verdad, así que no sé cómo saldrá, va a ser sobre otro papel, calcarlo para ver cómo lo habría dibujado un dibujante de línea clara. Lo que Pilotón dibuja con sombras, pues yo simplemente lo voy a dibujar con línea. Y esto nos lleva a hablar de la simplicidad también, porque en el dibujo que hay debajo hay un montón de líneas que el Y consideraría superfluas, porque no considera él que no aportan nada especial, toda esta serie de arrugas, pues él lo haría con unas cuantas líneas suficientes para poder explicar que es un abrigo que en un momento dado pues se está arrugando por la postura que tiene el hombre al pulsar el interruptor del coche, ¿no? La mano, como decía, pues tiene un montón de líneas que él lo que haría sería reducirlo a lo más fundamental. Incluso cuando yo cogí el dibujo de Pilotón, casi me costó entender que estaba dándole al interruptor del coche. Pues entonces el Y, pues a lo mejor le habría puesto aquí unas líneas para llamar la atención del lector en eso, ¿no? El cigarro, pues casi ni lo ves, pero a lo mejor pues le hubiéramos puesto humo con una línea así, caligráfica, ¿no? Y la pierna, pues también serían dos líneas prácticamente. Esto o es negro, el pelo o es negro o no es negro. Si es marrón, llega la coloreadora o el coloreador luego y lo pone de color marrón. Si es negro, pues es negro totalmente, sin ningún tipo de matiz, ¿no? Simplemente, pues es el color que le ha tocado, negro y ya está, ¿no? Aquí hay otras arrugas, pues podrían dar lugar a más líneas, pero yo creo que con esto vamos servidos ya, ¿vale? Este sería el dibujo hecho con el lenguaje del Y.
Esto que hemos hablado es referente a la línea, que según se suele decir, tiene que tener un espesor constante. Esto es falso, en realidad, porque como todos sabemos, los personajes que están más cerca, la línea está un poquito más gruesa que lo que están atrás, ¿no? Eso hace que sea más legible, pero tú en la teoría lees los libros sobre la línea clara y te explica que es así. Pero es así en contraposición a otros autores, por ejemplo Franquin, de la escuela de Marcinelle también, pues él te hace un personaje, te dibuja a Spirou aquí, y si está delante, esto no pinta, pues es una línea muy gorda, te hace esto, se queda tan ancho, y esta línea la voy a exagerar un poco porque es que este rotulado no me da para hacer ese grosor que le pone Franquin, ¿no? Entonces, claro, luego aquí detrás está nuestro Fantasio y tal, pues está con un trazo mucho más fino, ¿no? Y como digo, en el Yelta pues también existe esta diferenciación, ¿no? Pero es mucho más acusada en otros autores. Incluso dentro de lo que son los seguidores del Ye, las líneas en Jacques Martin, por ejemplo, tienen muchísimo más rango de grosor. Entonces tenemos ese tema de la línea y luego los colores planos. Aquí no voy a colorear, pero bueno, como decía antes, si esto era azul, este hombre iba de azul, pues esto sería un color para el sombrero, plano, y otro para la chaqueta, y la piel sin degradados ninguno, completamente plano. Esta es una de las reglas prácticamente pues, inapelables de la línea clara. Y luego hay otra serie de aspectos relacionados con la